So today, guys, I'm going to be showing you a deal which I paid only $5.95. Maybe you already heard this deal, but I just wanted to bring it up. That way you guys know exactly what I bought and what digital coupons I use. Hoy les traigo un video de algunas cosas que estoy comprando en el Dollar General y se los quería poner porque todavía no he acabado el video que estoy haciendo. Esta oferta que yo estoy haciendo en el Dollar General es puro digital y estoy pagando $5.95. Ustedes también lo pueden hacer, solamente asegúrense de hacer clip esos cupones. Tal vez ya lo escucharon de otras partes, pero yo les quería enseñar este deal que ustedes pueden hacer. We'll be posting another video, and that video will be so helpful for you guys, especially for those who are still learning and who want to start. When somebody shares a deal and they put different things, you will understand exactly what they're talking about. So stay tuned for that video and let me get started with this deal. Okay, so these are the products that I bought. Estos son los productos que yo agarré y por todo esto yo pagué $5.95 ya con taxas. My total was $5.95 with tax. Ahora, todo esto yo lo compré junto, pero se lo voy a hacer separado para que ustedes me entiendan cada parte. Okay, first let's start with the Suave deal. Lo voy a empezar con este deal de el Suave. Y para esta oferta, ustedes tienen que llegar a total de $6. Your total has to be $6 for you to be able to use this digital coupon, which is $2 out of $6. Para poder usar este cupón digital de $2, tu total tiene que ser de $6 en productos de Suave. And we have $1 off on the Suave Professionals. Tenemos un cupón digital en los productos de Suave que son de los profesional y tenemos $1 de descuento en productos de el pelo. Tiene que ser de hombre. We have $1 off, which will be in the Suave Men. Así que este se está aplicando. Now for these ones we don't have a digital coupon, but we want to get to the total of $6. Para este no tenemos un cupón digital, pero queremos llegar al total de $6. Así que so este producto está a $2, this one's $2, this one's $2, este también está a $2 y $1 cada uno, $1 each, so that makes a total of $6. Esto hace que el total sea de $6 porque estos dos productos están a $1, así que 2, 2 y 2 son $6. So the total is $6. And the digital $2 off 6 will apply. El cupón de $2 en la compra de 6 se va a aplicar y también se va a aplicar $1 en este y $1 en este. We're going to be deducting also $1 on each, so your total will be $2 for all these four, which will be 50 cents each. Y al total de esto, si tú lo haces solamente el puro Suave, viene siendo el total de $2 y que viene siendo 50 centavos cada producto. Ok, ahora vamos a seguir con el producto de Tresemme que viene siendo un condicionador y es de 28 onzas. This one's a conditioner and it's 28 ounce. We do have a digital coupon for this, which is $2, and from $4, you're going to be paying $2. Now, there is a store coupon, which is $1 off one item of Tresemme, so they're going to be deducting $1 extra, so your total will be $1. Para este te va a venir quitando un cupón de $2 y el cupón extra que es de la tienda. Así que viene total de $3. Ya viene siendo 4 menos 3. Vas a pagar solamente $1. I do want to make it clear with the store coupon and the manufacturer coupon. Both of them, you can use it at the same time because one is a store coupon and one is a manufacturer coupon. You cannot use two manufacturer coupons together because they will not apply. You will have to choose only one or the other. Ya que estamos aquí en esto, les quiero mencionar que cuando ustedes tienen dos cupones iguales que son manufacturer, ustedes no los pueden usar juntos. Pero cuando tienen un cupón que viene siendo un cupón manufacturer para este producto y un cupón que la tienda te está ofreciendo que dice allí Dollar General, como aquí te estoy enseñando, esos dos cupones sí los puedes aplicar juntos. Si tendrías dos cupones que son manufacturer juntos, tendrías que escoger uno o el otro. No los puedes combinar los dos porque no los agarra la máquina. Now let me mention on these two products, which are the Pantene. Let me bring it over here. Déjenme lo traigo para acá para que enseñarles. Estos son dos productos de Pantene y cada uno está a $3. Y el cupón digital que tenemos es de $5 en la compra de dos. Así que este nos está saliendo por el precio de 50 centavos cada uno, o sea $1 por los dos. So this one we do have a digital coupon which is $5 off too. So I do want to mention that I didn't have any problems with the employee telling me they were travel or trial size. So
I'm assuming they are good to go to buy it. So each bottle is $3. This one's $3, so that brings a total of $6. Now we do have the digital coupon $5 off too. So at the end, the total will be only 50 cents each or $1 for both. Hay una sección en la tienda que es para viajar y que son para muestras. Ahora, esto no estaba allí, así que por eso mismo creo que no tuve ningún problema que alguien me dijera que no lo podía llevar con el cupón, porque hay veces que me dicen que como es para viajar no lo puedo llevar. Ahora, esto no me dijeron, así que si ustedes lo quieren hacer, espero que a ustedes no les digan nada. Como les digo, no pienso que les vayan a decir nada. No tuve ningún problema cuando a mí yo sé que sí me dicen, ¿verdad? Que eso no está permitido. Okay, so hopefully you guys have good luck with this. Espero que tengan buena suerte con estos. Now I have the shake. Tengo este producto que viene estando a $4.50. The regular price for this one is $4.50, and we have a digital coupon $3 off. So I do want to mention that this one will be a great item to put in your basket because this one has a $3 off. At the end, it will only be $1.50. Para este producto sí les quiero mencionar que va a ser una buena opción ponerlo en la basket del sábado, que viene siendo el cupón digital de $5.25, porque aquí te viene quitando el cupón digital de $3. Pero si no, ustedes lo pueden hacer entre semanas si piensan que se va a acabar. Tú decides comprarlo antes, este producto te va a salir a $1.50. Now, this is all I bought, guys. Esto fue todo lo que yo compré hoy. With my total of $5.95, mi total ya viene siendo de $5.95. So that was it for today, guys. I hope you have a good day, and I'm going to be posting the video as soon as I can, so stay tuned for that video. Eso fue todo por hoy. Espero que a ustedes les haya gustado este deal y que ustedes también puedan ir a hacer esa oferta. Espero que tengan un bonito día y estaré poniendo el video ya nada más que lo tenga listo, se los voy a poner para que ustedes puedan entender un poquito más. Así que no te olvides suscribirte a mi canal, hacerlo like y share para que estés al tanto de mis videos. Don't forget to like and subscribe, guys. I really appreciate it and I give you thanks for watching those videos.